Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Yo comenzaré muy rápidamente con lo siguiente. ¿Por qué es importante el desarrollo económico y uno de los elementos que lo procura, que es el crecimiento de la economía? Si ustedes observan en los últimos 30 años en México, una pregunta razonable sería: ¿quién se encarga del crecimiento? Es decir, ¿quién en las instituciones es la encargada de garantizar que así como hay un cumplimiento del objetivo de inflación, como hay un objetivo de competencia económica, qué institución se encarga de garantizar que exista en México crecimiento económico? Y lo que vamos a encontrar es que ahí estamos acéfalos. En estricto sentido, ni la Secretaría de Hacienda se encarga de finanzas públicas, de la estabilidad macroeconómica, Banco de México del objetivo inflacionario, Secretaría de Economía de firmar acuerdos comerciales, y básicamente es lo que tenemos. Se da como residuo el crecimiento económico. Entonces, cuando nosotros vemos gráficas como esta, este es hasta marzo de este año para dónde van los ciclos industriales de México y Estados Unidos. Podríamos tener la construcción, el sector automotriz. La pregunta sería: ¿qué políticas se van a implementar para revertir eso? Hoy hablamos de una desaceleración muy fuerte, y el punto aquí es que además esto se da en un entorno que es probablemente el menos favorable. Hay un cambio estructural a nivel global, en donde quien es nuestro principal socio comercial hoy es una de las principales fuentes de presión, no solo para México, sino de cambios geopolíticos y geoeconómicos. Entonces, en ese sentido, yo retomaría una frase del presidente López Obrador: sin crecimiento no hay empleo, si no hay empleo no hay bienestar, y sin bienestar no puede haber paz ni tranquilidad. El punto aquí es: ¿qué genera el crecimiento? Esto que ustedes ven aquí es la capacidad potencial del país medido por el Indicador Global de Actividad Económica, es la línea negra. La roja es pues, fundamentalmente las fluctuaciones, de ahí sacamos el ciclo. La noticia buena es que ahí está la estabilidad macroeconómica, que en estricto sentido es que los ciclos no varían mucho sobre la actividad potencial. ¿Cuál es la mala noticia? Que la tasa de crecimiento promedio es 2.5%, es decir, esa estabilidad macroeconómica se da sobre una baja capacidad de crecimiento, que además ahorita, debo decirlo, la capacidad potencial del sector industrial va a la baja ya. Es decir, sobre eso lo que tenemos en estos momentos ya es una menor capacidad de crecimiento económico. ¿Cuál es la razón? Hace un momento se mencionaba la inversión como proporción del PIB de México, la línea de hasta abajo es 22%, la de China 45% como proporción del PIB. De manera estructural en los últimos 15 años así se puede mantener, y evidentemente que sobre un PIB que es menor y una tasa de inversión que además es la mitad o una proporción de otras economías exitosas, pues evidentemente que los resultados en materia de crecimiento pues van a ser bajos. ¿Cuáles son las tasas de crecimiento promedio de algunos países? China 11%, Vietnam 11% entre el 94 y 2016, el este asiático 9%, el promedio de América Latina y el Caribe 3.7%, abajo tienen la de México 3% entre 94 y 2017, 0.8% entre 2013 y 2017. El primer trimestre de este año, menos 3.2%, entre enero y mayo de este año, menos 16% la inversión física del sector público, en términos reales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Al final del día coincidimos, el objetivo debería ser prosperidad social, bienestar social. El punto de fundamento de esto es desarrollo económico. O sea, al final del día lo que tenemos que garantizar para que ello ocurra es, por un lado, crecimiento. Nuestra principal punto de partida es: si no tenemos una obsesión por el crecimiento, que fundamentalmente es una obsesión por el valor agregado, difícilmente vamos a poder lograr los otros dos elementos. Debemos tener bienestar social, sí, nosotros coincidimos, tiene que ser con bases productivas. Es decir, nosotros lo que tenemos que garantizar como país es la suficiente acumulación de capital, es decir, inversión, para que tengamos la infraestructura, lo necesario para aspirar a competir. Innovación y progreso tecnológico. Hoy, si ustedes van a China, hay 1.3 millones de solicitudes de patente. En México hay 17,000. Pero de esas 17,000, las que se aprueban en México de residentes mexicanos son 500 al año, mientras que en China superan las 200,000. Es decir, la brecha de innovación tecnológica va creciendo a ritmos exponenciales. Y evidentemente necesitamos ir por empleo formal y desarrollo de capital humano. Después veremos un poco la propuesta que ya hacemos. Nos parece que el fundamento de esto es algo que ya denominamos competitividad industrial sistémica, es decir,
Hoy nosotros no podríamos hablar de manufacturas sin los temas de innovación, sin lo que hoy se conoce como Industria 4.0, pero eso tiene que generar vinculaciones y encadenamientos productivos. Desde nuestro punto de vista, la ausencia de una política de desarrollo económico, de una política industrial que genere valor agregado, contenido nacional y encadenamientos productivos es un problema serio. Un solo ejemplo, en China el proyecto Made in China 2025 va por 70% de contenido nacional en las industrias estratégicas que ellos definieron y no renuncian al resto de las industrias y lo tienen por escrito clarito. Entonces, nuestro punto de vista aquí es, y solo me voy a enfocar a la parte de abajo, es podemos perfectamente alinear objetivos como los 17 que están para el 2030 de la ONU, pero en donde nosotros le damos un ordenamiento. Planteemos educación de calidad, aunque a la administración actual, aparte de calidad, le suena un argumento neoliberal, así lo llama la ONU, es educación de calidad. Vayamos por industria, infraestructura e innovación como el objetivo 9, y necesitamos generar alianzas. ¿Cuál es el problema aquí? Mientras tengamos el encono de dividir la lucha de clases, etcétera, los demás países que ya tienen estrategias de desarrollo van a seguir avanzando porque ni la ciencia, ni la tecnología, ni la innovación son de corto plazo. Entonces, tenemos que abatir problemas de pobreza, de hambre, de salud, de bienestar, pero con fundamentos productivos. ¿Qué es lo que nosotros planteamos como 10 objetivos? Necesitamos una alianza público-privada. ¿Por qué necesitamos generar una agenda mínima? Una agenda mínima en la que nos podamos poner de acuerdo y en donde el objetivo sea bienestar. ¿Necesitamos una política industrial? Sí, porque hoy todo lo que tenemos en comercio internacional está dominado o por las manufacturas y todo lo que hay detrás de ello es innovación tecnológica y detrás de eso lo que viene es robótica, mecatrónica, nanotecnología, es decir, detrás de esto está la aplicación tecnológica de desarrollos científicos que además no son de hoy. La tecnología LED ya la teníamos hace 35 años. Hoy lo que tenemos son aplicaciones mucho más revolucionarias de desarrollos tecnológicos que tienen por lo menos 3 décadas, lo mismo con la tecnología de plasma. Entonces, necesitamos esa política industrial que revierta el rezago, necesitamos impulsar una transición hacia un crecimiento económico. Si no generamos riqueza, intentar repartir crecimientos de 2,5% va a ser muy complejo. 4, necesitamos mercado interno, pero el mercado interno no solo es consumo. Podríamos perfectamente importar a China barato, comprar eso, pero el punto aquí es que para poderlo comprar necesitamos un ingreso. Y para poder tener un ingreso la gente necesita empleo. Y entonces necesita producir en el país. Entonces, mercado interno es sí darle capacidad de consumo a las personas, pero también darles un ingreso económico que les permita tener esa capacidad de compra. Y entonces llegamos al punto 5, que es obsesión por crecimiento, obsesión por la inversión productiva que tenga inclusión social, es decir, que genere empleo formal. Para ello necesitamos una visión de educación de mayor calidad. El nivel educativo de nuestro país, evidentemente todos lo sabemos por las pruebas PISA, por los resultados de la prueba enlace. Si ustedes ven el resultado de la prueba enlace de primaria que se publicó en noviembre pasado, más de la mitad de los alumnos que la aplicaron no tienen ni los conocimientos básicos, o cuando mucho los conocimientos básicos, no llegan ni siquiera al segundo nivel. Necesitamos cambiar la educación, necesitamos tener una agenda clara para la cuarta revolución industrial, pero no porque nos volvamos innovadores ahí. La cuarta revolución ya está en marcha, ya es mercado, ya es innovación. Tenemos que volvernos usuarios de ella y generar las bases para poder tratar de entrar a los siguientes procesos tecnológicos. Necesitamos encadenamientos productivos, que es el punto 8, y ver esto como una alianza estratégica y detección de sectores estratégicos. Nosotros planteamos 6 puntos muy claros. Manufacturas, lo que requerimos es ir de la maquila a la transformación y a la generación de mentefactura. Construcción, necesitamos infraestructura. Hoy tan solo el 60% de nuestros caminos o son brecha mejorada o caminos de terracería o recubiertos y solo el 40% está pavimentado o con rodadura permanente. Necesitamos un sector energético que contribuya al desarrollo del país. Banca de desarrollo, un brazo financiero. Hoy la banca de desarrollo da crédito a la industria como 0,9 del PIB. Zonas económicas especiales,
y necesitamos un modelo de competitividad industrial sistémica. Obsesión por el crecimiento, de lo que planteamos, ir de una base maquiladora hacia la economía del conocimiento, y necesitamos generar cadenas globales de valor mexicanas, no solo aspirar a integrar a una empresa o dos empresas a esas cadenas globales de valor. ¿Qué es lo que planteamos? Coincidimos con el Plan General de Desarrollo, necesitamos crecimientos de promedio de 4%, nosotros planteamos que es de 5%, pero el objetivo que hay en Plan Nacional de Desarrollo es muy bajo. Ellos plantean que necesitamos inversión como proporción del PIB de 22 al 25%. Evidentemente con eso no se va a alcanzar a generar crecimiento de 4%. Se necesitan inversiones más ambiciosas para alcanzar metas de crecimiento del 5%. Con esta tasa, durante 20 años, apenas llegamos a la mitad del PIB per cápita que hoy tienen nuestros socios comerciales. Entre más nos tardemos en crecer, ahorita el crecimiento promedio de los primeros 5 meses de la administración es 0.4%, y en la producción industrial es de menos 1.5%. Este es el modelo, y con esto voy a terminar, de que nosotros proponemos. De derecha a izquierda lo voy a leer. Obsesión por crecimiento, porque es obsesión por valor agregado, y eso requiere inversión. Y lo tenemos que igualar a metas de bienestar social, es decir, a generación de empleo formal bien remunerado. ¿Cuál es el elemento previo? Sectores y regiones estratégicas, lo decía Mauricio hace un momento. Necesitamos un plan de desarrollo regional y un plan de desarrollo sectorial. ¿En dónde podemos entrar como proveeduría? Insumos intermedios. Hoy México importa 350,000 millones de dólares de insumos intermedios. Busquen el PIB de cualquier país del mundo y con esto vamos y compramos todo el PIB de Israel en un año. Si nosotros logramos sustituir competitivamente y productivamente el 10% de eso, crecemos 2 puntos más. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Innovación tecnológica y centros de manufactura avanzada alineados a esos insumos intermedios y a esas regiones y sectores estratégicos. Previo a eso, ¿qué necesitamos? Capital humano, educación de calidad, educación dual. Tenemos modelos de educación dual en Alemania y los alemanes lo reconocen. Corea del Sur es uno de los que mejor lo ha hecho. Es decir, ya hay la tarea hecha de cómo generar mejor desarrollo que genere empleo con impacto productivo. Abajo es todas las alianzas que nosotros pensamos se tienen que hacer. Esto no va a salir del gobierno. El gobierno no tiene incidencia en el sistema productivo. El sistema productivo genera el 90% del empleo y el 85% del privado y el 85% del valor agregado. El gasto de gobierno llega a solo unas ramas de la economía. La mayor parte de la economía obedece a otra lógica. Entonces necesitamos generar alianzas entre universidades, gobierno, sector privado, instituciones internacionales para generar una agenda mínima, pensamos nosotros, con ese objetivo de bienestar social. Y todo tiene que estar visualizado o funcionalizado por dos cosas. Visión. ¿Cuál es la visión del país? No en 6 años, sino en los siguientes 20 o 30 años, contemplando a dónde va el resto del mundo. Y necesitamos para ello dinero, banca de desarrollo, financiamiento. Y ahí coincido, si no se hace una reforma, yo no le llamo fiscal, sino hacendaria, para garantizar que el gobierno participe. ¿Y por qué hacendaria? Entre el 2003 y el 2017, el gobierno federal tuvo casi 3 billones de pesos de ingresos excedentes, arriba de lo presupuestado. ¿Y en dónde quedó ese dinero? ¿Cuál fue su impacto productivo? El valor agregado generado por el sector público en sus 3 niveles de gobierno en promedio fue 0.2% al año. El del sector privado fue 3%. Entonces necesitamos no nada más darle más ingresos al gobierno, sino un gasto más eficaz, orientado a desarrollo social, a infraestructura y a crecimiento económico. Gracias.